Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Ramón Areces. La Fundación, en su aspecto científico, tiene un consejo. El Consejo Científico se ha hecho algunas preguntas sobre la situación de COVID. Concretamente, estamos viviendo todas las virtudes y la eficacia de las vacunas, pero también algunas de sus debilidades. Por tanto, la pregunta que se ha hecho el Consejo es qué hay además de vacunas y qué podemos esperar para combatir esta pandemia que no repose exclusivamente en la prevención. El Consejo supo que el Colegio de Médicos de Madrid, su comité de COVID, acababa de realizar un documento en que compilaba toda la información existente sobre tratamientos farmacológicos. Pidió al colegio esta colaboración. El colegio nos la ha dado entusiásticamente y hemos hecho esta actividad conjunta para poner, digamos, en escena lo que podemos esperar, lo que la población puede esperar de los tratamientos de COVID. Para hacerlo contamos con 4 de los miembros del Consejo, del Colegio de Médicos, que paso a presentarles. La doctora Pilar de Lucas ha trabajado en el servicio de neumología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y en la Universidad Complutense. Está en situación de emérito en este momento. Muchas gracias, Pilar. A mi izquierda, el doctor Juan González del Castillo, dirige el servicio de urgencias del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y, por tanto, y por ende está en la Universidad Complutense. Más a mi izquierda, la doctora Maricruz Martín Delgado trabaja en el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Torrejón y en la Universidad Francisco de Vitoria, y en el punto más lejano, el doctor José María Molero, que es un especialista en medicina de familia y en enfermedades infecciosas y que trabaja en Madrid. Lo que hemos acordado es, bueno, hacer algo que se parezca a una tertulia y hacernos preguntas que mucha gente os desearía formular si pudiera estar hoy aquí con nosotros. Y la primera es para ti, Juan. ¿Cuáles son los medicamentos con acción antiviral que tú crees que merecen ser conocidos ahora mismo por la población? Muchas gracias, Emilio, por la invitación, por supuesto, y por la pregunta. Yo hablaría de varios escenarios donde podemos intervenir actualmente en la enfermedad por COVID. En la profilaxis preexposición, que tenemos las vacunas y hemos visto el efecto tan importante que tienen las vacunas, pero también pronto tendremos disponible un anticuerpo monoclonal para tratar aquellos segmentos de la población, aquella población que sabemos que no responde de forma adecuada a las vacunas, principalmente los inmunodeprimidos. Luego también tenemos estudios científicos en profilaxis posexposición, cuando ha habido un contacto con un enfermo, para evitar que ese paciente se infecte, o incluso en pacientes infectados asintomáticos. Estos dos escenarios todavía no están bien desarrollados, no se han llevado a la clínica, pero sí tenemos estudios que nos hacen pensar que pronto podremos disponer de estas opciones terapéuticas. Y el escenario fundamental, donde ahora hay además novedades, son en el tratamiento, en pacientes con enfermedad leve o moderada, que vamos a manejar de forma ambulatoria, o en el enfermo ingresado, que venimos tratando ya con un antiviral, Remdesivir, desde prácticamente el comienzo de la pandemia. Lo que viene ahora como más novedoso es el tratamiento de aquellos pacientes con enfermedad leve o moderada, donde tenemos varias opciones terapéuticas. Tenemos 2 antivirales con formulación oral, que nos permiten, tanto desde atención primaria o desde urgencias, prescribir este antiviral al paciente y que el paciente lo tome en domicilio. Y luego tenemos ya por vía intravenosa otras 2 opciones, un anticuerpo monoclonal, 2 anticuerpos monoclonales y el Remdesivir en una forma de administración de 3 días en lugar de los 5 que se emplean para los pacientes más graves. Y los monoclonales, 2 monoclonales, aunque ahora mismo con la variante que está circulando solo disponemos de uno que sea eficaz, que con una sola administración sería suficiente para evitar la progresión de la enfermedad. Estos 4 medicamentos, 2 orales, 2 intravenosos, lo que hacen es evitar la progresión de la enfermedad con una alta tasa de eficacia, y yo creo que esto,
junto con la profilaxis preexposición, las vacunas, la profilaxis posexposición y el tratamiento del enfermo, va a cambiar el paradigma de lo que es la enfermedad por COVID, y creo que debemos pensar que no vamos a llegar a las situaciones previas que hemos vivido con esta enfermedad. O sea, que pintas un escenario, tú lo has pintado por situaciones clínicas, que es muy importante. El otro es por grupo de fármacos, fármacos que trabajan contra el virus directamente, fármacos que de alguna forma reproducen los mecanismos de defensa y fármacos que regulan la inmunidad. En el terreno de los antivirales, o sea, directamente atacar el virus, ¿cuál sería tu indicación ahora mismo del uso de esos fármacos? ¿Cuáles son los disponibles y cómo ves un futuro próximo? Muy importante esta pregunta que has hecho. Ahora mismo tenemos 2 fármacos orales que podemos disponer prácticamente ya de ellos, y un fármaco intravenoso, que es el Remdesivir, que ya hemos venido utilizando. Todos los estudios que se han hecho con los nuevos tratamientos se han hecho en población no vacunada. Estos efectos beneficiosos en esa población no sabemos cómo se van a traducir en una población mayoritariamente vacunada como la que tenemos ahora. Por tanto, desconocemos el efecto, aunque podemos pensar que el efecto va a ser beneficioso. El otro problema es seleccionar a quién dárselo, puesto que los ensayos clínicos no se han hecho sobre la población que ahora manejamos. Para esto, desde el principio de la pandemia, hemos manejado factores de riesgo y escalas pronósticas que nos indican qué paciente puede evolucionar a una enfermedad grave. Claro, todos estos factores de riesgo y estas escalas pronósticas se han hecho también en población no vacunada. Luego se abre un nuevo paradigma para definir en población vacunada, que sabemos el gran e importante efecto que tiene la vacunación, cómo seleccionar a esos pacientes que aún vacunados tienen mayor riesgo. En términos generales, tenemos que pensar que incluso vacunado, un paciente inmunodeprimido, un paciente de edad avanzada o un paciente con un acúmulo de comorbilidades es un paciente de alto riesgo y que, por tanto, en estadios iniciales, con enfermedad leve, serían candidatos a recibir estos tratamientos, bien los orales o el intravenoso. Importante, estadios muy iniciales. Esa ventana es muy importante conocerla. Que sea muy precoz. Que sea muy precoz. Esto, la gente habrá escuchado estos días, el Estado ha adquirido una cantidad de medicamentos de una compañía, Paxlovid, Molnupiravir. En un escenario imaginario de aquí a un año, ¿cómo imaginas el uso de esto? ¿Cómo sería un COVID que acude a la urgencia del clínico en alguien que no tiene criterios de ingreso en ese momento? ¿Y qué impresión tienes del balance de esos 2 medicamentos orales que cambiarían un poco el paradigma? Si hablamos de los 2 medicamentos orales, específicamente, el Paxlovid parece que tiene una eficacia mayor que el Molnupiravir. Por contra, el Paxlovid tiene un potencial riesgo de interacciones con otros fármacos, y eso hay que saber manejarlo, suspendiendo el fármaco con el que interacciona o contraindicando la toma de Paxlovid, y podríamos rescatar a ese paciente con Molnupiravir. Otro problema puede ser el tema de la insuficiencia renal avanzada o insuficiencia hepática avanzada, que también puede contraindicar la toma de Paxlovid y rescatarle con Molnupiravir. Lo más importante es seleccionar ese paciente. ¿Qué paciente va a ser susceptible de estos antivirales? Un paciente que venga en los primeros 5 días de síntomas, por tanto en una fase viral, una fase muy precoz, y que tenga alto riesgo de mala evolución. No vamos a dar estos medicamentos a todo el segmento de la población, sino solo a aquellos que decía, con morbilidad, edad avanzada o inmunodeprimidos, que pueden ir mal. Y esto va a reducir, o tiene el potencial de reducir, la progresión de la enfermedad entre un 80 a 90%. Y esto tiene un gran impacto junto a la vacuna para poder llevar una vida normal y que el riesgo de mortalidad, que ya ha disminuido de forma muy importante con las vacunas, pues termine de reducirse de forma drástica. Perfecto. Pues pasamos, luego volveremos sobre algunas de las cosas, seguro al final haremos una ronda global, pero José María, ¿qué es un anticuerpo monoclonal? Juan ya lo ha mencionado, pero exactamente qué es, qué hace, y luego te pediré que nos hables un poco de los distintos, porque parece que hay una gran oferta. Sí, bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación a estar aquí con todos. La verdad es que es una tecnología que se conoce hace tiempo, se conoce sobre todo en el terreno de la oncología,
porque por primera vez nos permite fabricar proteínas, son proteínas que las podemos dirigir frente a diferentes estructuras de células. Células, en principio, células propias o células bueno, transformadas en malignidad o, en este caso, el propio virus. Lo que hacen estas proteínas es que bloquean, en el caso concreto del coronavirus, bloquean el paso del virus al interior de la célula. No actúan sobre el virus, sino que impiden que sea dañino para la propia estructura nuestra. Entonces, en el momento en que el virus no puede introducirse dentro de la célula, ya no se va a poder reproducir y, por lo tanto, va a disminuir el daño, la lesión que produce sobre cualquiera de nosotros. Ese es el objetivo. Los anticuerpos monoclonales del COVID se dirigen todos frente al receptor de la célula que va a permitir el paso del virus. Es la famosa proteína S, sí, contra la que nos generamos también los anticuerpos que nos vacunamos. Y esos son la diana fundamental de los anticuerpos, que todos los que tenemos ahora mismo en el mercado, los que tenemos ahora que están tanto utilizándose porque han sido autorizados o en fase de estudios clínicos, se dirigen frente a esa parte de la unión básica de la proteína S que le permite al virus infectar nuestras células. En principio, hay que decir que ha habido también un poco confusión con los sueros que en su momento se utilizaron también por el coronavirus, que también tenían anticuerpos. Estos anticuerpos no son anticuerpos que se hayan extraído de una persona enferma, sino que se fabrican, se producen a través de ingeniería genética, se producen ex professo para actuar sobre esa zona del receptor, en este caso del coronavirus. ¿No sorprende un poco, o no, te pregunto si te sorprende, el gran número de estudios de sueros hiperinmunes y finalmente su fracaso, limitación, con lo que parece el éxito de los monoclonales en algo que uno pensaría que tiene un mecanismo de acción parecida, ¿no? Sí, quizás porque lo que he dicho antes, sabemos, en este caso sí que sabemos que el anticuerpo se va a dirigir hasta una zona concreta. Sí. No sabemos, en un suero extraído, tenemos una mezcla de sustancias inmunes que no sabemos sobre qué parte en concreto va a actuar. Por ejemplo, los anticuerpos que se generan habitualmente frente al virus, hay unos anticuerpos muy potentes, que son los que muchas veces se detectan en la serología, que son los que se dirigen hacia la nucleocápside del virus, es decir, hacia una estructura del virus que realmente no lo inactiva, no neutraliza su función. Probablemente en estos sueros también hay una importante cantidad de sustancias inmunes que no inactivan el virus o que no neutralizan su capacidad patógena sobre el organismo y por lo tanto tienen una potencial actuación o eficacia menor que aquello que se dirige contra la zona más lesiva y más específica de daño celular que produce el coronavirus. El área de competencia es bastante común, o sea, tanto tú como Juan, con dos grupos de productos, estáis hablando de tratamientos precoces, ¿no? Adquisición de la enfermedad, idealmente en los primeros 5 días. Pros y contras, digamos, ¿qué hago? Sí. ¿El tratamiento de Juan con un antiviral o un monoclonal? ¿O tú crees que hay una perspectiva para hacer asociaciones? ¿El monoclonal tiene o tendría una vida más larga? ¿Proporciona una protección? ¿El antiviral de Juan es ahora mismo? Háblanos de eso. Sí, claro, yo creo que son dos mecanismos que podrían llegar a ser incluso complementarios, actuación, porque como he dicho antes... Pero no conocemos no hay estudios. Digo que en un futuro a lo mejor se trabaja en esa línea porque son dos dianas diferentes de actuación. Sí. La ventaja del anticuerpo monoclonal es primero el cumplimiento, es una sola dosis. Sí. Sabemos además que en el caso el único que actualmente se mantiene debido a la variante Ómicron, luego comentamos si queréis por qué, que tiene una eficacia similar al mejor antiviral en cuanto a disminución de la probabilidad de complicarse, de progresar hacia una enfermedad grave. Estamos hablando de porcentajes por encima del 80%, luego estamos hablando de un fármaco muy eficaz, una sola dosis. Y además bueno, en este momento una de las limitaciones es que solamente se puede administrar por vía intravenosa y eso dificulta mucho el acceso a la población a este fármaco, pero ya existen en un futuro posibilidades de administrar por otras vías mucho más accesibles, como puede ser la vía intramuscular. Luego entendemos que es un fármaco... subcutánea, ¿no? Incluso o subcutánea, sí, pero digo que hay otras formas de administrar que no dependa de estar
Bueno, va a ser una infusión rápida, por otra parte, es una sola dosis, que es la ventaja, frente a los 5 días que tenemos de los antivirales, que aunque es vía oral, pueden influir determinados momentos o determinadas situaciones de incumplimiento por parte del paciente. Y luego las interacciones, es cierto que no tiene tantas interacciones como el antiviral que ha comentado antes el doctor González, tiene algunos efectos probablemente de reacciones alérgicas y anafilácticas, que eso habrá que también tener en cuenta a la hora de la administración, pero entiendo que es un fármaco muy cómodo de administrar, con una potencia o con una eficacia muy parecida a la de los antivirales, que además te aseguras el cumplimiento, y eso es fundamental de cara a una enfermedad donde a lo mejor, sobre todo estos pacientes que administrados precozmente, muchos de ellos no van a evolucionar inicialmente mal y puede haber una falsa sensación de relajación, como sabemos que los incumplimientos muchas veces se producen porque no ver la sensación de gravedad. En este caso, esa posibilidad de que el paciente se relaje y no termine el tratamiento, como puede ocurrir con los antivirales, no va a ocurrir, porque sabemos que lo administramos en una sola dosis. ¿Los ves como fármacos en primaria? O sea, tú en primaria, de aquí a un año. Sí, yo creo que... ¿Cómo imaginarías usted es de monoclonal, usted es de antiviral, usted es de las dos cosas? Claro. Yo creo que eso lo tenemos, por ejemplo, con otras enfermedades como la tuberculosis, ¿no? donde el cumplimiento es fundamental. Por ejemplo, la tuberculosis es un tratamiento más amplio, más duradero. Creo que es una opción más, una posibilidad más para aquellos pacientes. Tenemos diferentes perfiles de pacientes. Sabemos aquel que te va a cumplir, aquel que no te va a cumplir, aquel que tiene unas condiciones sociales que le impide acceder a la medicación, que tiene que estar alguien pendiente. Trabajamos con mucha población mayor. Se ha dicho antes que estos pacientes van a ser población mayor en general, por encima de los 80 años muchos de ellos, y que a veces necesitan un cuidador, alguien que se asegure de que va a tomar la medicación. Pues aquí tendríamos una opción para ese paciente que bien porque no cumple, bien porque tiene unas dificultades a nivel de supervisión o tiene simplemente una situación que le impide tomar la medicación, desde unos náuseas, unos vómitos, una intolerancia gastrointestinal. O sea, creo que es una herramienta más que la dificultad de que se administre intravenosa probablemente podamos salvarla en las nuevas presentaciones, pero incluso en esta situación se podrían, digamos, habilitar determinadas estructuras para que si el paciente lo necesita, es mucho más operativo administrárselo durante un tiempo y saber que tiene la dosis puesta, que no dejar un poco a las circunstancias, insisto, no solamente personales, sino del ambiente y del entorno, para que ese paciente pueda utilizar la medicación correctamente, sobre todo en esos tratamientos que van más allá de esa dosis única, ¿no? Como podrían ser los antivirales. Dejadme preguntaros a los dos, es decir, un problema que va a surgir en fármacos que parecen competir por el mismo escenario con los matices que habéis hecho cada uno, puede que al final la economía también cuente. ¿Tenéis alguna idea de lo que esto está costando en otros países, puede costar? ¿Qué posibilidades hay de fabricar o de permisos de producir estos fármacos fuera de la compañía que lo produce, es decir, como genéricos con carácter inmediato? Yo conozco solo algunos datos económicos comentados fuera de España para lo que son antivirales, pero no sé el coste de los monoclonales. ¿Qué idea tenéis de que eso pueda ser un factor a la hora de elegir potencial la economía, digamos, de estos productos? ¿Tenéis idea de qué puede costar un tratamiento? Bueno, Juan lo tiene. Sí. A ver, los tratamientos son, sin lugar a dudas, caros. Desde el punto de vista del coste directo es más costoso, más caro los tratamientos monoclonales que los tratamientos antivirales, pero bueno, hay que considerar que el efecto más importante de índole económico es evitar el ingreso hospitalario de un paciente y todos los gastos que conlleva ese ingreso hospitalario. Por tanto, a la hora de hacer estudios de costes, pues también hay que tener en cuenta los costes que ahorra si el paciente no progresa. Si los comparamos, el monoclonal es más caro que el antiviral, pero bueno, hay aspectos, como ha comentado el doctor Molero, que benefician el tratamiento con una dosis única de monoclonal, como hay otros aspectos a considerar que podrían decantar la opción terapéutica en pacientes más jóvenes, sin dificultad de adherencia, por un tratamiento por vía oral, que es más cómodo también, sobre todo en atención primaria, el administrarlo. Aunque sea solo muy estimativamente, no sabemos lo que van a costar, no sabemos lo que van a costar en España, pero por dar a la gente que nos escucha una idea de qué puede costar ahora en los Estados Unidos recibir un monoclonal, alrededor de
Poner una cifra. 2.200, 2.400. 500, ¿verdad? Supera los 3 ceros, ¿no? Sí. Y Yo un para antiviral Paxlovid, el fármaco oral, he oído que el gobierno americano está dispuesto a comprarlo en cifras de 500, 600 dólares, pero que parece que la producción como genéricos que se autorizaría para países con más limitaciones económicas podría garantizar costes de 30, 20, 30 euros por tratamiento. De, no sé si molnupiravir y si Paxlovid, o sea, que podría haber también ahí un factor, que es decir, la producción de cualquiera de estos fármacos no es igual, ¿no? Entiendo que el monoclonal es una cosa mucho más costosa y que molnupiravir al parecer es bastante sencillo de producir. La economía siempre es lo último en la elección de un fármaco, pero a igualdad de otras cosas a veces se convierte en un tema. Si se van sumando costes, también significa una carga sobre. ¿Cuál es la situación, por dejar ya esa primera parte de los pacientes, el paciente recién diagnosticado que veis vosotros fundamentalmente, cuál es la situación ahora de monoclonales y de antivirales en la situación española? ¿Dónde estamos? ¿Qué hay autorizado? ¿Qué va a autorizarse pronto? ¿Cómo está esto? Bueno, ahora mismo tenemos un acceso bastante sencillo al tratamiento con Remdesivir, con el inconveniente que es intravenoso, con 5 días en el caso del tratamiento en el paciente ingresado, 3 días en el paciente ambulatorio, y tenemos más restricciones con el tema de los monoclonales. Ahora mismo podemos prescribir un anticuerpo monoclonal, el Sotrovimab. Sí es cierto que como la capacidad que tenemos, el número de tratamientos disponibles en España es muy escaso, tenemos que seleccionar en base a los criterios de riesgo qué población tratar para que ningún paciente de alto riesgo se deje sin tratamiento, pero ahí tenemos mayores dificultades y tenemos que pedir permiso a la Agencia Española del Medicamento que nos autorice su administración de una manera, eso sí, muy fluida, y en el mismo día, en pocas horas, podemos tener una respuesta afirmativa y podemos administrar el fármaco. Por tanto, tenemos el Remdesivir, el Sotrovimab con ciertas limitaciones de uso, y el molnupiravir también está accesible a través de la Agencia Española del Medicamento, también se puede solicitar de la misma forma que el Sotrovimab. Pronto dispondremos del Paxlovid y veremos en qué condiciones de uso se autoriza. Es decir, el número de gente que serían candidatos, es decir, cuando decimos alto riesgo, claro, defínamelo, como decir, pero si admitimos que alto riesgo es una persona mayor de 65 años con un poquito de sobrepeso que se ha negado a vacunarse, el número de candidatos a estos fármacos, si realmente los aplicamos como se han hecho los ensayos clínicos, va a ser elevado, ¿no? Sí. Bueno, es cierto que lo que ha dicho antes el doctor González, ahora se está estableciendo, es decir, los recursos son limitados, pero no solamente los recursos económicos de la adquisición, sino también de la disponibilidad. Entonces tienes que ir priorizar pacientes de mayor riesgo a los de menor riesgo. Y es cierto que ese escenario frente a un paciente incluso vacunado con 80 años que tenga otras comorbilidades, lógicamente la priorización está en aquel paciente que más riesgo tiene, porque ya lo sabemos, sí que hay algunos estudios que te dicen que incluso vacunados te diseñan un perfil de dónde está el riesgo en pacientes ya vacunados. Y sabemos que la edad en vacunados, por encima de los 80 años, es fundamental, 75-80 años, para, a pesar de su vacunación, poder tener una complicación grave. Entonces, yo entiendo que es una cuestión también de concienciación, es decir, lógicamente tendremos que asumir que no llegamos a todos los pacientes y que en aquellos que más se van a beneficiar, en aquellos que sabemos que es más probable el fallecimiento, tendrás que ser los primeros a los que vamos a acceder. Como ha dicho antes el doctor González, en base a eso se están haciendo criterios y escenarios y estratificando en grupos del de mayor necesidad a grupos sabiendo que también se van a beneficiar, pero que lógicamente no puedes llegar a ellos. Y es un poco la situación compleja ahora que se va a gestionar a nivel de los sistemas sanitarios, es decir, ¿por qué a ese paciente de 65 años que no se ha vacunado, que es obeso y que además es un paciente con bronquitis crónica,
no se le va a dar un tratamiento, pero se le va a dar a una persona con 75 años que está vacunada. Tendremos que entender que la espiralización, la estratificación del riesgo va a generar ese tipo de circunstancias. No podemos llegar en este momento a todos los pacientes. Bueno, pasamos, si os parece, al otro escenario. Perdona, solo por apuntar, probablemente no podemos llegar, ni sabemos hasta dónde tenemos que llegar, por lo que he comentado antes. Los estudios están hechos en no vacunados, que es un escenario ya muy limitado en nuestro país. Sí. Por tanto, hay que evaluar por el coste del tratamiento, porque los tratamientos no son inocuos en cuanto a efectos adversos, hay que valorar el verdadero beneficio del paciente. Es decir, que ahora mismo, en base a los estudios, no podemos determinar qué paciente vacunado realmente se va a beneficiar de ello. Tenemos que hacer una estimación, es decir, no es que no se quiera tratar a un paciente EPOC con cardiopatía isquémica, es que tenemos que evaluar si ese paciente realmente se va a beneficiar del tratamiento. Los estudios en vida real, ahora cuando empecemos a usarlos de una manera más importante estos fármacos, nos van a dar muchas más pistas sobre la eficacia real de estos tratamientos en la población vacunada y cuáles van a ser nuestras dianas. Esto es importante y lo aprenderemos en los próximos meses. Deduzco que creemos todos y creéis que el Estado sí que tiene que posicionarse en la adquisición de estos fármacos, en colocarlos en su sitio, en hacerlos disponibles y en promover estudios que aclaren cosas como estas que estáis planteando, ¿no? Fundamental. Sí, yo creo que eso es fundamental. Pasamos, decía, al otro grupo. Ya tenemos un paciente complicado, ya ha tenido que ingresar en el hospital, ha llegado probablemente con un retraso de días suficiente y estamos ante un escenario completamente distinto, que es el que ve el internista en el hospital, el médico en el hospital y el que ve el intensivista desdichadamente cuando la situación llega a cuidados intensivos. Y ahí hay un grupo de fármacos, Maricruz, que siempre han salido en socorro del humano cuando ha tocado, que son los corticoides. ¿Cuál es la posición ahora mismo de los corticoides como fármacos útiles? ¿Cuáles son las limitaciones? Me da impresión de que se están cometiendo pecados por exceso y por defecto. ¿Cómo lo situarías tú, el corticoide ahora mismo? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por participar en esta tertulia. Realmente yo creo que los corticoides han conseguido en estos momentos estar en una situación de evidencia científica alta, que ha hecho que en todas las guías y recomendaciones se incluya su uso en determinados pacientes, en concreto en el caso de la dexametasona a unas dosis específicas. Los corticoides son antiinflamatorios y inmunomoduladores y sabemos que los pacientes más graves lo que tienen es una afectación inflamatoria del sistema respiratorio que acaba ocasionando mucha inflamación, lo que se llama distrés. Y ya había estudios previos que habían demostrado que los corticoides podían ser útiles en este tipo de infecciones. Yo creo que en estos momentos el uso de corticoides en pacientes que tienen determinadas características, que serían aquellos que necesitan oxígeno, por lo menos oxígeno, pero especialmente soporte ventilatorio, ventilación mecánica, con sistemas de ventilación mecánica o incluso sistemas extracorpóreos, está claramente indicado en general, y eso dicen las recomendaciones en general. Por un lado eso, que estos pacientes tendrían indicación, y por otro lado también claramente que no tendrían indicación aquellos pacientes que no tienen necesidad de oxígeno. Eso sería lo que parece más claro, especialmente un estudio Recovery, que ha sido como el más utilizado en todos los análisis y además ha limitado quizás la progresión de otros estudios que no han permitido ver la luz porque se han interrumpido de forma precoz al tener esos resultados. O sea que en general ahora diríamos que están indicados en el tratamiento de los pacientes con enfermedad como mínimo moderada porque necesitan oxígeno y no están indicados en los pacientes no graves. Pero hay que hacer, como decías, matizaciones en relación a esto. Incluso hay discusión de los pacientes más graves que se han publicado recientemente. Por un lado también parece claro que en la fase que estábamos hablando antes, es que estabais hablando inicial, la más precoz, probablemente no están indicados tan pronto, porque lo que pueden hacer los corticoides es inhibir el aclaramiento viral y aumentar la gravedad de ese cuadro. O sea que empezarían a ser útiles cuando ya han pasado pues, la primera semana probablemente.
Y luego en el grupo de los pacientes más graves, estudios observacionales incluyendo un número importante de pacientes, y lo que más conozco es la serie de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, lo que ha visto es que en esos estudios existen diferentes fenotipos de pacientes, que estos han hecho análisis, ¿no?, globales con las características, y dentro de los pacientes más graves hay pacientes graves, muy graves, y pacientes con alta probabilidad de muerte. Y parece que realmente la evidencia del uso riesgo-beneficio estaría en aquellos más graves. Con lo que algunas recomendaciones ya empiezan a decir que el uso de corticoides no sería generalizado en los pacientes graves, sino hay que específicamente intentar ver cuáles tienen mayor riesgo. Eso sería un poco general. ¿Defiendes el uso de corticoides fuera de las puertas de cuidados intensivos y dentro del hospital? ¿O es un fármaco de paciente que está en situación ya de estar en cuidados intensivos? Es decir, ¿hay que salir fuera de la puerta de intensivos para administrar desametasona? ¿A quién? ¿O crees que no tan claro? Yo creo que no está tan claro. Lo que está claro es que las guías lo recomiendan en estos momentos y dicen claramente que cuando ya un paciente está hospitalizado y lleva oxígeno, tendría indicación. Eso dicen las guías, pero parece que a los estudios les falta bueno, pues un análisis más profundo, y algunos estudios observacionales irían en contra de esas medidas, y así se ha publicado, que en determinados pacientes no está comprobado, incluso podía tener un aumento de la mortalidad. Yo quería preguntarte también si todos los corticoides son iguales, o si han nacido distintos y con distintas categorías, y en ese sentido si lo que sabemos de desametaxona es extrapolable a corticoides que tuviesen una eficacia equivalente. Iguales no son, pero parece que al final sirven para, pueden utilizarse de manera indistinta. El corticoide de elección en el que hay evidencia es la dexametasona, y a una dosis muy concreta, 6 miligramos durante 10 días. Incluso se ha comparado con 12 miligramos y se ha visto que es igual de efectiva 6 miligramos y que tiene menos efectos secundarios. Se han hecho estudios con otros corticoides, incluso los primeros se hicieron con metilprednisolona, pero muchos han quedado parados esos estudios después de la publicación, como he dicho, del Recovery, con lo que la evidencia más clara está con dexametasona. Pero en las conclusiones de la mayor parte de guías también establecen que en caso de no disponer de ese fármaco puede sustituirse por otros corticoides a las mismas dosis, metilprednisolona 40 miligramos, metilprednisolona 36 miligramos aproximadamente. ¿Y la duración? ¿Irías más allá de lo oficial en algunas circunstancias o no? Entre 7 y 10 días, pero yo querría remarcar una cosa. Una es el concepto de dar corticoides para el tratamiento de la neumonía por COVID-19, y otra cosa es el uso de corticoides en el paciente grave con neumonía por COVID-19, porque utilizamos también los corticoides en la fase más evolucionada del distrés, y ahí las pautas son diferentes y el uso es también el tipo de fármaco diferente, e incluso utilizamos corticoides en pacientes en shock séptico con hidrocortisona, y ese uso de corticoides es diferente. O sea que enfocarlo en el tratamiento de la neumonía por COVID-19. ¿Y tienes ahora, después de todo lo que habéis pasado ya de pandemia, un comentario que quieras hacer sobre sus efectos adversos? Es decir, ¿cuál es la cara oscura, digamos, del uso importante que ha habido de corticoides durante toda la pandemia? Hace unos días leía un artículo de la India que era diabetes mellitus, corticoides y neumonía por COVID, mucormicosis. Es una situación muy especial de la India, pero ¿qué precauciones dejarías tú en el aire para el que cree que con el corticoide se arregla todo y además produce buen humor?
Pero yo creo que es un fármaco muy socorrido que utilizamos, estamos acostumbrados a utilizarlo, con lo que nos da quizás menos respeto que otros fármacos que han salido antivirales, ¿no? Que son más desconocidos. Pero tienen sus efectos secundarios y en el estudio publicado por el registro de la Semiciuc pone de manifiesto que en los pacientes menos graves que se han utilizado tienen más riesgo de, por ejemplo, infecciones que muchas veces acaban produciendo la muerte de ese paciente. Hay también mucha variabilidad en cuanto a esos efectos secundarios. Claramente altera la glucemia, pero es verdad que es un evento adverso menor porque podemos corregir y si eso fuera la principal consecuencia no sería tan grave. Y los otros eventos adversos relacionados pues, con mayor riesgo de sangrado gastrointestinal tampoco parecen tan evidentes. Incluso la debilidad muscular adquirida en UCI, que junto con otros fármacos podría estar facilitada, tampoco se ha demostrado tan clara. Con lo que creo que especialmente tenemos que ser cuidadosos en aquellos pacientes con riesgo de presentar coinfecciones o reinfecciones a largo plazo, porque además hemos visto que eso ocurre en los pacientes COVID-19 y han aumentado de forma muy importante las infecciones asociadas a la atención sanitaria y además que esos pacientes se infectan en días posteriores por aspergillus y por virus y bueno, los corticoides pueden tener efecto en ese sentido. Fenómeno. Y Pilar, desesperados ya de todo lo demás, aquí han venido al uso una serie de fármacos inmunomoduladores. Básicamente, a diferencia de los anteriores que han sido diseñados para esto, no, fármacos que estaban diseñados para otras cosas, que son múltiples y que son un lío. ¿Cómo nos puedes hacer un poco una síntesis de primero qué son estos fármacos, qué usos tenían y tienen en la clínica y qué se ha visto como eficacia en el grupo de gente con COVID? Bueno, primero de todo, muchas gracias, Emilio, por invitarme a estar aquí en esta tertulia. Y como tú muy bien dices, llegamos ya a la última fase y como tú muy bien dices, a unos tratamientos que se inician, casi diríamos, a la desesperada, en un momento de primera ola con una enfermedad con gran morbilidad y con mucha mortalidad y ante la que nos encontrábamos pues un poco indefensos y sin muchas herramientas. Y entonces surgen los inmunomoduladores. La respuesta parecería sencilla, pues son moléculas, sustancias que regulan la respuesta inmune, ¿no? Entonces, si profundizamos un poquito más, ¿por qué? Bueno, se vio desde el primer momento que las situaciones de COVID más grave y las de riesgo vital pues podían estar relacionadas con una alteración de la respuesta inmune, pero no solo con una disminución de la respuesta inmune, sino con una respuesta inmune anómala, con una hiperrespuesta que condicionaría una importante respuesta inflamatoria que al final sería absolutamente deletérea y dañina. Esto llama la atención y ha sido un poco, se ha seguido estudiando a lo largo del tiempo y quizás nos encontraríamos con una primera fase en la cual hay una insuficiente o más bien retardada respuesta inmune nativa, natural, no se reacciona suficientemente bien con esta agresión que supone la infección vírica, este virus que entra, no se responde de manera adecuada. Pero esto a la vez condiciona que esta mala respuesta perpetúe la inflamación y empieza a haber un aumento de moléculas, de células inflamatorias y de moléculas inflamatorias absolutamente dañinas. Ocurre que también se retrasa y empeora la respuesta inmune ya adaptativa, la respuesta, y a la vez ese retraso hace que aumente más la inflamación, que aumente más la producción de esas sustancias que inicialmente deberían ser buenas, pero acaban siendo malas. Y esto se vio desde el primer momento y se vio que había un aumento pues, de moléculas de la inflamación, de proteína C reactiva, de interleuquina 6, esto es lo que se ve casi desde el primer momento y se piensa, bueno, pues hay que frenar este estado de hiperrespuesta inflamatoria que tenemos en los pacientes y hay que trabajar con lo que tenemos. Y evidentemente, sin más indicación, se empiezan a utilizar estos
sustancias inmunomoduladoras que lo que tratan es de regular y frenar esa respuesta inmune que en un principio sería buena y deseable, pero que se ha acabado convirtiendo en un arma letal que está atacando de forma indiscriminada a todo el organismo y que nos va a conducir, pues, por supuesto, a una situación de distrés respiratorio por daño importantísimo del tejido pulmonar, pero va más allá, y cuando se produce lo que todos hemos aprendido a conocer como la tormenta de las citoquinas, pues llega al fallo multiorgánico por afectación de otros muchos sistemas y eventualmente pues a la muerte. ¿Cuál sería el momento de sacar esto en la historia natural de un paciente con COVID? Es decir, ¿en qué momento crees tú que ya hay algún dato, si es que lo hay, que justifica el uso de estos medicamentos, y cuáles serían los que a tu juicio ya tienen? Hemos dicho que bueno, el motivo de esta reunión es que por lo menos hay 10 fármacos que hacen algo en el tratamiento de esta enfermedad. ¿En qué momento tú propondrías el uso de uno de estos medicamentos? Hombre, estos medicamentos está claro que están reservados a ese momento, que lo ideal sería que no llegase nunca, que es el COVID, la COVID grave, el paciente grave y muy grave, es decir, grave y crítico, no antes, no es para el paciente leve ni tampoco para el moderado, aunque en algún estudio ahora parece indicar que en algunos pacientes con neumonía no crítica, pero desde luego moderada, grave, podrían estar indicados. En general, para el enfermo grave tenemos que tener datos de que esa hiperrespuesta se ha producido, porque hay que tener en cuenta que la respuesta inmune en principio es beneficiosa. Claro. Por tanto, ¿cuándo vamos a frenarla? Cuando tengamos datos de que esa respuesta inicialmente beneficiosa ya no lo es, porque estamos en una situación de hiperinflamación. Lo menos que tenemos que tener son marcadores de esa inflamación. Claro. Esto se hizo así desde el principio. Es un sine qua non el que haya un marcador inflamatorio, quiere decir, debemos de tener un nivel de IL-6 elevado para prescribir tocilizumab, o lo marca una indicación clínica. Yo creo que hay que buscar cada vez más una individualización del tratamiento, una medicina de precisión también ahora, ¿no? Entonces, no siempre tendremos que existen muchísimas moléculas, un montón, pero actualmente digamos que han mostrado, los resultados no son tan brillantes como en otros tratamientos. Desde el primer momento, los ensayos clínicos, con el primero que se utilizó, evidentemente, que fue el tocilizumab, un antagonista de la interleuquina 6, pues fueron contradictorios. Hubo unos primeros ensayos clínicos que no mostraron beneficio, ni tan siquiera cuando se utilizaba unido a remdesivir. Posteriormente sí que ha habido otros ensayos clínicos que han mostrado una disminución de la progresión a intubación y de la mortalidad. Por tanto, hay una evidencia, pero los resultados no son tan brillantes como en otros estudios. ¿Algún estudio, que quería preguntarte yo también a ti, Maricruz, defendía recientemente que un paciente que estaba en situación de pasar la puerta de cuidados intensivos era un paciente de tocilizumab? ¿Lo estáis aplicando con esa amplitud? No, ¿verdad? Depende no está tan protocolizado, pero en muchos protocolos no está incluido el uso de estos tratamientos. Y a mí un poco creo que le falta evidencia, es una opinión personal, y me recuerda a los tratamientos hace unos años específicos, antiendotoxina, anti-TNF, porque son muy específicos y la respuesta inmunitaria es muy global, con lo que, bueno, no están incluidos como protocolización en todos los pacientes, aunque sí que se están utilizando en algunos hospitales y en algunas unidades. Sí. Yo quería, un poco para terminar, me parece que estamos más o menos en nuestro tiempo de hora, pediros alrededor del tratamiento, que es lo que nos une hoy, no de que haya unas vacunas mucho mejores dentro de un año, etcétera, sino alrededor del tratamiento, ¿cómo veis el final de 2022, por ejemplo? ¿Cuál sería? Empezamos por Pilar y hacemos la ronda al revés. Es decir,
si ahora te puedes imaginar, hacer una predicción del escenario de noviembre, diciembre 2022, la gente estaría vacunada a lo mejor con otra dosis o quizás con alguna nueva vacuna y los recursos terapéuticos estarían ahí y ¿cuál sería el esquema? A ver, yo creo que siempre conviene ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Es decir, hay que ser optimista, pero digo medio, desde la prudencia, sobre todo porque esta pandemia yo creo que nos ha enseñado a todos a ser prudentes, en el sentido de que ha ido desmontando pensamientos, previsiones, por tanto, siempre desde la... Pero yo creo que hay que ser optimista, así, ver el vaso medio lleno. Y que además lo hemos ido repasando todo aquí. Primero, insistir en la vacuna. La vacuna no debe convertirse en algo que de tan sabido pase a ser poco contemplado. No debemos relajarnos. Yo estoy detectando últimamente cierta relajación en la población, de manera que población que ya actualmente tiene el acceso a la tercera dosis, a la dosis refuerzo, ya no viven angustiados por, ¡ay, que no me la he puesto! Entonces ya empieza a haber un cierto relax y ya empieza a ser necesario, oye, debes ponerte la dosis refuerzo. Esto no hay que no hay que relajarnos nunca, para nada. La vacuna ha sido fundamental, sigue siendo fundamental y tenemos que seguir ahí. Y si conseguimos vacunas todavía que resistan mejor las potenciales variantes o incluso vacunas que frenen la invasión a nivel de la vía respiratoria alta, mejor que mejor, pero vacunas. Después es un hecho evidente que yo creo que la disponibilidad de antivirales, bueno, pues a todos nos va a llenar de alegría, porque que duda cabe que tener un antiviral y tratar etiológicamente una enfermedad, pues sin duda ninguna es ideal. Vamos a ver qué pasa con los monoclonales. Yo creo que bueno, hay evidencia, pero todavía hay que mejorarla y vamos a ver cómo les posicionamos y cómo se estructura, pero en todo caso tenemos otro fármaco que puede ir muy bien, no sé si compitiendo con los enfermos más leves, pero en todo caso también con los moderados. Y por último, creo que hay que seguir avanzando, pero ya se está haciendo, en el posicionamiento de esos últimos fármacos que van a seguir siendo necesarios, porque en todas las enfermedades, esto Maricruz lo sabe muy bien, va a haber enfermos que evolucionen mal y que vayan a la UCI y que sean intubados y que eventualmente se produzca la muerte. Por tanto, siempre va a haber, en lugar de utilizarlos con una evidencia la justa y a todos el mismo, está claro que no. Ahora ya tenemos algunos que nos indican que son mejores los inhibidores de los antileuquina 1 que los antileuquina 6 o los januquinasa. Por tanto, también vamos a poder precisar en fármacos que no dejan de tener efectos secundarios y que son de más difícil manejo. Entonces, pienso que vamos a tener ya un armamentario. Y lo que es fundamental, y esto me preocupa, creo que nos preocupa a todos, es cómo organizar la estructura asistencial de nuestro sistema a este armamentario, a esta población que puede seguir siendo importante en número, cómo sabemos estratificar, ya lo ha dicho José María y Juan, con mucha más experiencia en la estratificación de enfermos, pero con todo y la estratificación vamos a seguir teniendo un enorme volumen de pacientes y creo que nuestro reto actual no es ya el farmacológico, que se está investigando, que se está trabajando, pero nuestro reto actual es organizar la asistencia en forma que podamos hacer frente a esta nueva enfermedad, que aquí la tenemos, de la que cada vez conocemos más, pero que tiene que coexistir con el resto de enfermedades que no podemos desatender. Ese es nuestro reto. Maricruz, ¿tú cómo ves el final de año con poca gente en la UBI? No, con poca gente no. Siempre habrá gente. Con menos con poca COVID, gente con COVID, me refiero. Sí. No, COVID. Exacto. Sí. Veo y espero, quizás lo espero más que lo veo, menos pacientes COVID-19, pero pacientes que van a persistir, que van a estar allí. Siempre vamos a tener pacientes durante los próximos años, como tenemos de gripe, pero con más pacientes no COVID.
Y veo también de alguna manera que, como se estaba comentando, ¿no?, que, porque lo vemos ya, los pacientes no vacunados con enfermedades que les bajan las defensas, con comorbilidad, son los que más van a ingresar, pero siempre van a ingresar pacientes jóvenes y sanos con esa enfermedad. Y bueno, también creo que es importante destacar, y creo que es lo que nos va a permitir, y ya nos lo está permitiendo en los últimos meses después de las primeras oleadas, es volver a trabajar con los estándares de calidad, porque la mortalidad de los pacientes, también los pacientes más graves, se refleja en que las buenas prácticas se puedan hacer, y la ventilación adecuada de esos pacientes es básica, y el que no hagan infecciones y que se sigan los protocolos, con lo que cuando no hay esa saturación el pronóstico mejora, y yo veo que vamos a tener la capacidad de que en las unidades de cuidados intensivos pues se pueda volver a esa normalidad, ¿no?, de tratamiento. Ahora, también veo algo complicado, cómo van a estar los profesionales sanitarios. Hemos perdido mucho recurso humano, muy formado, muy competente, y personalmente lo que me preocupa es que vamos a tener esos pacientes, pero bueno, vamos a tener que consolidar esos equipos que ahora mismo están pues afectados. Pues termino con una pregunta para vosotros dos alrededor de lo que hoy hemos hablado de los fármacos. Estos nuevos fármacos, olvidémonos ya de las vacunas y de otros aspectos, ofrecen una vía de salida o una luz para el negacionista. Cambia esto o abre las mejores posibilidades para la gente que se ha empeñado en no vacunarse o que se pueda seguir empeñando a pesar de la evidencia en no hacerlo. ¿Creéis que esto puede ser una solución? Bueno, pues es una solución para no el vacunado, pero no una justificación para no vacunarse. No una justificación, correcto. La vacuna ha tenido un impacto brutal, y lo estamos viendo, ha cambiado la historia natural de la enfermedad en muchos de los pacientes, y por tanto no debemos minimizar el efecto que tiene la vacuna. Es cierto que ahora vamos a tener herramientas terapéuticas que tanto para el no vacunado como para el vacunado van a ser altamente eficaces y van a ayudar a que las situaciones que hemos vivido no regresen, pero no debería ser una justificación para el negacionista. Está claro que el coronavirus no se va a ir, está claro que va a seguir produciendo muertos, pero la vacuna y los tratamientos van a limitar mucho la patología, la mortalidad de estos pacientes, y debemos centrar sobre todo los esfuerzos en aquellos pacientes más ancianos, más comórbidos, más vulnerables, inmunodeprimidos, pero debemos seguir actuando con todas las estrategias disponibles, y la mejor manera de evitar fallecimientos es utilizar la vacuna y utilizar el tratamiento. Si solo utilizamos una de las dos herramientas, vamos a tener menos probabilidad de éxito. Estupendo. ¿Y esto en primaria cómo lo ves, José María? Finales del 2022, ¿habrá un alivio, crees tú? Bueno, alivio es difícil, porque... ¿Lo ves difícil? Porque se organice como se organice la atención a estos pacientes, es inevitable que el primer contacto con el sistema sanitario es a través de nuestras consultas, del centro de salud, que es la virtud precisamente de la atención primaria, la accesibilidad y la proximidad de la persona. Entonces, cualquier tipo de detección, de diagnóstico, de valoración, si el paciente tiene o no tiene un riesgo para requerir un tratamiento, va a pasar inevitablemente por el centro de salud. Luego, la actividad no va a disminuir tanto como podría ser necesario para volver a retomar un poco la actividad de antes. Vamos a tener una parte importante de nuestro hacer diario relacionado con el COVID, insisto, por el diagnóstico, por esa vacuna que nos han puesto, por ese tratamiento que se acaba de diagnosticar, y hay que ver cómo lo organizamos. Creo que, bueno, sí que todos hemos pasado una situación de estrés de estos 2 años, pero en nuestro caso es que ha sido difícil que hemos tenido un momento en toda esta pandemia de actividad inferior a la normal relacionado con el COVID. ¿Por qué? Pues porque, lo que he dicho antes, el sistema de vigilancia, de detección precoz, de seguimiento, está en atención primaria. Otra cosa es que luego, como ha ocurrido con la quinta y la sexta ola, no haya habido un suficiente número de casos. La sexta sí, porque ha habido
un número total de infectados muy alto, entonces sí que se ha tenido repercusión a nivel hospitalario, pero nosotros siempre vamos a tener esa repercusión, porque el paciente, que yo creo que hay que evolucionar, y lo hemos comentado alguna vez, el paciente, si vamos a esa normalización de la asistencia, tendremos que pensar que hay determinadas situaciones que estamos haciendo ahora, desde pruebas diagnósticas, desde seguimiento, que tendremos que protocolizarlas mejor para que no nos siga ocupando muchos recursos, porque realmente la rentabilidad a lo mejor no es tan alta como lo que estamos invirtiendo. Entonces, yo creo que la atención primaria sí que necesita ese auxilio de disminuir la actividad en aquello que no aporta un valor de cara a es decir, no podemos estar en continua alerta por lo que vaya a venir, sino, lógicamente, con alertas epidemiológicas, como ocurre con la gripe, con una serie de médicos centinela, o de, pues, cuando sea más probable, sí que tendremos que desarrollar estrategias profeso para ir a capturar ese caso de COVID, pero si no, no podemos estar con un sistema preparado, y sobre todo atención primaria, permanentemente para algo que a lo mejor no va a llegar. Creo que es fundamental de cara a esa organización también de poder recuperar la actividad, porque no olvidemos que hay otro tipo de situaciones que estamos desatendiendo, no solamente a nivel hospitalario, pero sino a nivel del día a día, y que está generando también una mortalidad importante. No cabe duda que yo creo que hay hueco para hacer otra charla y conversación de efectos colaterales de lo que ha sido. Pues no me queda más que daros las gracias, dar las gracias al colegio por esta participación con nosotros y agradecer vuestro tiempo aquí. Creo que habéis clarificado un poco que hay luz al final del túnel y que si esto no es el fin, por lo menos sí que parece el fin del principio, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra estancia hoy en la Fundación Areces. Muchas gracias. Muchas gracias.